Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Lengua. Estamos muy contentos en nuestra temporada número 15 y normalmente siempre presento al invitado o a la invitada. A muchos no les conozco, pero este caso es especial porque antes de conocerlo a él como persona, como artista, conocí su obra, conocí su trabajo en el Jardín Botánico. Entré una vez a una exposición, porque hay una sala de exposiciones ahí, y quedé fascinado con su arte. Me gustó muchísimo, y en el cuaderno de la exposición, donde la gente opina y escribe sus impresiones, le dije: Federico, me gusta muchísimo esto que acabo de ver, me gustaría hacerte una entrevista para mi podcast. Y se puso en contacto conmigo y aquí estamos. Y estoy súper contento de conocerlo. Ayer estuvimos hablando un poco por teléfono y tengo muchas preguntas. Federico, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu invitación y bueno, pues aquí dispuesto a contestar todas tus preguntas o lo que sea, o a participar. Fenomenal. Bueno, vamos a empezar. Yo creo que no tienes problema en hablar de tu edad, ¿no? No tengo problema en hablar de nada. Muy bien. Precisamente por mi edad. Pues cumplo 70 este año. Pero muy bien llevados, ¿no? Bueno, cada uno los lleva como puede. Bueno, a partir de cierta edad hay una cosa que es clara, y es que el cuerpo empieza a degenerarse y hay que asumirlo. Hay que tratar de, no sé si decir combatirlo, pero sí, bueno, pues estar activo y vivir. Y bueno, pues no sé cómo estaré, si estaré bien o mal. Por dentro tengo mis cosas, tengo azúcar, colesterol, estas cosas. Pero bueno, yo asumo todas esas cosas. Pero ahora mismo tú te encuentras bien, ¿no? Sí, me encuentro muy bien, muy vital, muy tranquilo. En el sitio en el que vivo me ofrece esa paz y esa tranquilidad, que es en la naturaleza, en Bustar Viejo. Y bueno, con mis rutinas, que es lo que también me hace estar estable y me hace estar bien, ¿no? Quería empezar la entrevista hablando de tu edad, porque precisamente ayer, hablando por teléfono, me decías que, como tienes ya casi 70 años, no hay ningún tema del que no quieras hablar, opinar, te da igual ya, estás más allá del bien y del mal. Es una sensación difícil de trasladar a otras personas, pero llega un momento en el que casi como que estuvieras desde una barandilla viendo lo que sucede en el mundo, ¿no? O lo que sucede a tu alrededor. Pero quitando la importancia que realmente al final yo creo que no la tienen muchas cosas, que son las cosas que te amargan un poco la existencia. Y entonces, desde esa óptica, pues estás más tranquilo, que ves las cosas, tienes mucha experiencia, entonces, bueno, pues tienes menos pasión porque menos pasión, menos agitación, o porque ves las cosas desde otro punto de vista, ¿no? ¿Y sientes como una liberación, digamos? Absoluta. Yo creo que el ser humano tiene que aprender un poco a discernir cuáles son sus necesidades básicas, las básicas, para poder vivir, y a partir de ahí, pues, lo demás es un poco, todo es añadido, todo es de alguna forma, nos han metido ahí, nos han dirigido todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que consumir, todo lo que tenemos que aceptar, y bueno, eso no sé, yo creo que lo básico es muy fácil y de alguna manera eso es lo que nos tenemos que basar, ¿no? Completamente de acuerdo. ¿Llevas toda tu vida siendo artista? ¿Podemos decirlo así? Sí, lo podemos decir así, sí. Sí, desde pequeño he tenido la inquietud de tocar la materia y de alguna forma de hacer algo creativo, ¿no? Quizá la madera me llegó un poco en mi contacto con la naturaleza, con pinos, carrascos, y hacer tallar cosas con la navaja, ¿no? Cuando tenía apenas, 11 años, 12 años.
Me mandaban de campamentos y bueno, y yo pasaba el tiempo ahí, incluso pues debajo de un pino, que a mí era mi pino de referencia donde yo me escondía, ¿no? Siempre ha habido un árbol especial en mi vida. Siempre ha habido, hasta que llegué aquí a Bustar Viejo, tenía árboles, digamos, individuales de referencia, ¿no? A lo largo de mi vida, ¿no? Y eso, pues, eso lo descubrí cuando un alumno me preguntó que por qué trabajaba siempre con los árboles. No lo había recapacitado y entonces reflexioné a lo largo de mi vida y me di cuenta de que había un vínculo muy, muy grande con los árboles, ¿no? En cada edad con uno. Eso es súper interesante. Entonces hay algo, una conexión especial entre tú y los árboles. Sí, la hay. Yo, bueno, vivía en Madrid, en un barrio en el que había unos chopos al lado de mi casa, que llegaban prácticamente hasta mi casa, que vivía en un cuarto piso, y mi primera tentación era escaparme de casa para irme a la calle a jugar a través de los árboles, descolgándome desde un cuarto piso. Y luego, pues, he estado interno en muchas ocasiones y me he buscado refugio, por decir de alguna forma, ¿no? Pues en Cheste era una higuera que me daba unos higos maravillosos y en la cual yo me subía a fumar mis primeros cigarros y a comerme higos como un desesperado. Luego en La Coruña, un castaño, que lo mismo me servía para subirme arriba, un castaño muy frondoso, y yo veía pasar a los compañeros por debajo y yo estaba allí arriba. No sé, siempre ha habido un árbol. Hasta que, ya te digo, hasta que llegué aquí y ya no era un árbol, sino que, bueno, era la naturaleza al completo, ¿no? Tú trabajas con la madera, no te da, no lo sé, a lo mejor esto suena locura, pero ¿no te da la sensación que la madera es como un árbol muerto? Porque lo es, quiero decir. Lo es. Lo que pasa es que lo que yo pretendo reivindicar precisamente, bueno, yo he tenido una etapa en la cual, bueno, yo empecé haciendo juguetes para los niños. Yo soy maestro y entonces mi primera etapa como docente fue con niños de 2 años. Y comencé pues haciendo juguetes a los niños, bloques lógicos, para un poco desarrollar la capacidad mental, o camiones, o barcos, y luego tuve otra etapa que me dediqué a hacer muebles. Ahí los muebles sí que la madera era materia. Pero luego me di cuenta que, bueno, los muebles, yo hacía muebles muy raros. Entonces, pues, en aquella época, pues no, ahora están más de moda los muebles raros, ¿no? Pero bueno, ya cuando empezaron a pedirme ventanas, puertas y cosas de estas, dije, no, yo quiero hacer otro tipo de cosas. Y me centré en la escultura. Y entonces la escultura ya no utilizo la madera como materia prima, utilizo el árbol. Por eso me gusta dejar la huella en las esculturas de corteza, de nudos, de raíz, de lo que sea, pero que identifique que de alguna forma, pues que es un árbol, ¿no? Porque, como te comentaba ayer, para mí el árbol es un elemento vital en el desarrollo de la humanidad, por todo lo que nos ha aportado y lo que nos aporta, ¿no? De alguna manera se siguen fabricando miles de cosas con madera, ¿no? Y entonces creo que no hubiéramos llegado hasta aquí si no existiera ese árbol. Y la gente no es consciente de ello. No es consciente. Se plantan muchos árboles, pero se han cortado todos los árboles madre, todos los árboles grandes, que son los digamos, las formas, los que mantienen todo esto, ¿no? Y ya es muy difícil encontrar árboles, yo qué sé, de más de 300 o de 200 años, o sea, y un árbol puede vivir mucho. Estoy muy de acuerdo contigo en lo que dices. Los árboles, la madera nos han ayudado a evolucionar como seres humanos, ¿no? A construir casas, refugio, herramientas. Es algo básico en el desarrollo de la humanidad, creo yo. Empezaste tú haciendo juguetes, muebles, y cómo pasaste a hacer esas esculturas tipo ya más artísticas, vamos a decirlo así. Pues eso es lo que te he comentado. Es que yo los muebles me lo planteaba como una escultura, pero con la característica de que tenía una utilización, ¿no?
darle hacer lo que sea que tuviera una función, ¿no? Entonces eran muebles escultóricos de alguna manera, ¿no? Muebles muy, muy personales, muy especiales, muy escultóricos, muy buscando la forma, la belleza, pero al mismo tiempo buscando una función, ¿no? Dando una solución a... Luego me he dado cuenta que no necesitamos muebles. Yo no tengo muebles en mi casa. Tengo una mesa hecha con un palé. Cuanto más muebles tenemos, más cosas guardamos. Y es así. Entonces nos pasamos el día. Y bueno, pues ese proceso, cuando ya vi que el mueble escultura, por decirlo de alguna forma, no me rentaba, no me ofrecía. Yo no quería hacer carpintería. Yo quería hacer otra cosa, ¿no? Y entonces, pues ahí tuve claro, dije, bueno, pues ahora voy a hacer objetos solamente bellos que no tengan función. La función, pues, es transmitir una idea y que sean bellos, ¿no? Y eso fue el paso. Y, bueno, bien, muy bien. Todo, porque te digo una cosa, los muebles también, ha habido gente en la exposición esta, que yo no conocía, y que se han acercado a mí diciéndome, joder, tengo una mesa tuya desde hace 45 años. Y todavía la uso. ¿En serio? Te lo juro, de verdad. Y eso te deja un poco... Primero, que te hayan seguido, ¿no? Segundo, que... Joder, yo no me acuerdo, hace 45 años no me puedo acordar, ¿no? Y nada, pues reencuentro de estos he tenido varios con el tema de los muebles, ¿no? Hay gente que dice, joder, yo tengo todavía una cosa tuya. Wow. Si la gente guarda esos muebles es que son muy especiales. Bueno, claro, eran especiales en el diseño, eran especiales en la construcción, eran especiales en el concepto. Yo recuerdo, no sé, un tipo de mueble que hice que eran unos cubre radiadores que antes se llevaban mucho. Claro, te estoy hablando hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y los cubre radiadores tradicionales eran de madera con una rejilla. Y yo decía, ahí no puede salir el calor. Entonces yo inventé uno con que era muy volado, con una pletina de chapa perforada, que la chapa transmite el calor, no es aislante como la madera, y un voladizo. No sé, me planteaba muebles distintos, ¿no? Muebles de otra manera, ¿no? No sé, que tuvieran una función, pero al mismo tiempo fueran eso, pues bonitos y que te dijeran algo, ¿no? Esta historia es súper interesante, que haya gente que todavía tenga piezas tuyas desde hace tantos años. Ahora hablemos de tu escultura. Creo que la has definido perfectamente. Es bella, es muy bonita. ¿Y lo llevas haciendo cuántos años? ¿Los últimos 20, 30? Sí, 40. Porque siempre ha estado ligado, es decir... otra época me dediqué a la cerámica, a hacer cosas con barro. O sea, siempre he estado ligado un poco con el volumen, ¿no? Comencé a estudiar telecomunicaciones, estaba interno y me presenté a un concurso de cerámica y me dieron el primer premio de Casa de Madrid. Y yo qué sé, al mismo tiempo, o sea, que siempre ha habido una relación con el volumen, con el trabajo de las manos. Me gusta mucho el trabajo de las manos, me gusta mucho tocar. Por eso en la exposición, por ejemplo, puse que se tocaran las piezas, que con el debido respeto se podían tocar las piezas. A mí siempre me ha parecido una falta casi, bueno, no lo sé si hasta a los escultores, pero es que hay muchos escultores que nos gusta que se toque o que se huela. Es decir, si yo me estoy esmerando en dejar una madera súper pulida para apreciar más la veta, y no solamente la veta, sino que yo cuando la trabajo disfruto del tacto. Entonces, me parece que está bien proporcionarle a la gente pues esa posibilidad, ¿no? De que toque las cosas. Entonces, lo de las manos siempre ha estado ligado a mí, de alguna manera. Y ese trabajo, pues, ¿cuánto tiempo llevo? Pues la pieza más antigua puede tener, yo calculo, 35 años, o por ahí, de las que conservo, ¿no? Porque al principio lo regalaba todo. Y bueno, también es cierto que lo he tenido que compatibilizar con la educación, ¿no? O sea, y eso me ha permitido de alguna forma también ser más libre, ¿no? Aunque llegó un momento en que
sí que es cierto que yo tengo pasión por las dos cosas, por la educación y por la escultura. Y afortunadamente para mí, pues he conseguido llevarlo a cabo, ¿no? Podemos decir que eres una persona afortunada. Yo creo que sí. Yo elegí un tipo de vida. O sea, cuando eliges un tipo de vida y lo llevas a cabo, pues tienes que estar satisfecho. ¿Te ha podido ir bien o mal? A mí no me ha ido bien económicamente. Simplemente he subsistido, ¿no? He llegado hasta aquí y, bueno, vivo de alquiler, no sé, tengo consumo casi cero, pero me beneficia de alguna manera, te libera de una necesidad, ¿no? Entonces, pues sí, me siento feliz o completo con lo que he hecho, ¿no? Me costó mucho trabajo dejar la educación, porque también es otra de las cosas que llevo muy dentro. Me fascina ese mundo, ¿no? Pero bueno, lo he suplido dándole más fuerza a la escultura, ¿no? Me imagino que no querías retirarte, no querías jubilarte. Es que es muy difícil cuando tú haces una cosa porque te gusta, vale, es un trabajo remunerado, pero al mismo tiempo es una satisfacción personal. Entonces, eso, lo mismo que no he dejado la escultura, no puedo dejar la escultura. Tengo la espalda fracturada por 1000 sitios. Lo que he hecho ha sido dejar de trabajar con un volúmenes grandes, ¿no? Aunque en la exposición hay alguno, pero son piezas antiguas. O sea, ya me veo mermado, pero no puedo dejar de trabajar. O sea, no puedo dejar de bajar al taller todos los días, ¿no? Entonces, pues con la educación un poco lo mismo, porque hay un vínculo emocional personal. O sea, trabajas ya con niños, o con adultos, o con lo que sea, pero ya hay un vínculo humano, ¿no? Y entonces, bueno, y luego también los refuerzos que tienes, ¿no? Yo vivo en un pueblo y soy reconocido también como maestro y tal, y pues todos los chavales que han pasado por tus manos y con los que has trabajado, pues están ahí, te saludan o estas cosas y, no sé, que se genera un vínculo muy bonito, ¿no? Completamente de acuerdo. Oye, yo no me enteré que en tu exposición se podían tocar las piezas y yo tenía muchas ganas de tocarlas. Pues había un cartel. No lo vi. Puesto, el primero, en la entrada a la izquierda, a la derecha. ¿Y por qué? Porque, aunque lo digas, yo no estaba allí o sea, solamente he bajado los sábados, ¿no? Pero, no sé, quería que la gente lo pudiera tocar. Y eso que has dicho tú, lo ha dicho mucha gente, me lo ha dejado en el libro algunos me han dicho, joder, que se han quedado con las ganas de tocar, y otros me han dicho, joder, muchas gracias por dejarnos tocar, porque he disfrutado. Entonces, bueno, ahí yo lo he ofrecido, ¿sabes? Bueno, voy a hacer una crítica constructiva no sé si a ti o al galerista o al comisario de la exposición. Claro, al entrar al espacio, la mirada se te va al lado izquierdo porque ves las obras y es como, wow, pero ¿qué es esta cosa tan maravillosa? Y el cartel, si estaba al lado derecho, pues no lo ves. No, lo que pasa es que, claro, estoy de acuerdo contigo, pero la primera, digamos, como que hay una marca para que se dirija hacia adelante el visitante, y lo primero que se encuentra a mano derecha son las cristaleras de las semillas, porque en definitiva el planteamiento de la exposición es el acontecimiento del árbol, desde la semilla, la propia semilla que está en las cristaleras, que son la forma y el color de las semillas al natural, y ahí es donde están puestos los títulos y un cartel arriba. Había dos tipos de carteles, unos naranjas y otros verdes, y en el naranja concretamente venía explicado eso, que se podían tocar las piezas y esto, ¿no? Vaya. Y al hilo de esto, pues digamos, son las semillas lo primero, luego planteé las semillas hechas al tamaño grande, que las viste, ¿no? Estas que en los Printon están puestas las semillas chiquititas. Que una cosa, un breve inciso, o sea, cuando monté las semillas, me dijeron los del Jardín Botánico que las semillas, que era una tontería porque iban a desaparecer, porque se las iba a llevar la gente, ¿no? Coño, 2 meses han estado ahí y no se las ha llevado la gente. Muy bien. Hombre, maravilloso.
No, a veces es como lo del tocar, lo que hablábamos del tocar. ¿Por qué la gente va a... Cuando la gente toca a un perro, por ejemplo, no le da un puñetazo en la caricia, o a un animal, o lo que sea. Cuando tocas una cosa de cristal, no es lo mismo que tocar una cosa de piedra. El ser humano tiene esa capacidad de discriminación. Entonces, cortar ese tema de tocar, bueno, no lo sé. Entiendo que los museos son los museos, pero bueno, a mí particularmente, ya te digo, lo que hemos comentado, me parece muy bien tocar. Todo. Todo, hay que tocarlo todo. Hay que tocarlo. Sí, hay que tocar. Y ya que mencionas lo de las semillas, porque claro, tú trabajas con la madera, pero no solamente con la madera. Hay hojas, hay semillas, hay metal, hay hilo, Bueno, o sea, hay muchos elementos. es lo que te comentaba antes, no trabajo con la madera, trabajo con el árbol. Por eso hay semillas, por eso hay corteza, por eso hay nudos, hay referentes al árbol, lo que son cosas que refieran al árbol, ¿no? En la serie de los árboles invertidos era simplemente darle la vuelta a los árboles, que viéramos lo que hay dentro, la madera, y que dentro estuviera lo que normalmente vemos fuera, que son pues las espinas en el caso de las acacias, las agallas de roble en el caso de los robles, o las hojas de cedro en el caso del cedro. Tratar de poner de manifiesto un poco, pues eso, expresar casi la belleza del árbol en todas sus dimensiones, ¿no? De alguna forma es el elemento, entonces no, bueno, con hierro, por ejemplo, pues bueno, las peanas son de hierro, hago raíces de hierro cuando quiero de alguna forma, bueno, mostrar algo que necesite esas raíces, ¿no? Pero siempre haciendo una referencia al árbol, ¿no? Es muy interesante. La muestra del Jardín Botánico de la que estamos hablando se llamaba Brotes. Brotes, correcto. Después de las semillas, pues vienen los brotes. Los brotes son como cuando dejamos en remojo la soja, o la lenteja, o el garbanzo, que sale un brote hacia arriba. Por eso tienen esa forma de la exposición, que son una base circular, una base orgánica gorda y una línea que sube como si fuera un brote, ¿no? Y luego algunos, pues bueno, terminados en la propia hoja del árbol en el que está hecho. Olmo, o plátano, o roble, de alguna forma. Y eso generar un pequeño bosque que la gente, bueno, viera ese proceso un poco de generación de un bosque, ¿no? De cómo de cada semilla distinta brota un elemento distinto y bueno, le puse ese nombre porque me gustó el tema de brotes. Es bonito. Lo que he leído por ahí es que también muchas de estas piezas eran de una serie, o son parte de una serie que se llama Árboles Reconstruidos. Árboles Reconstruidos es otra de las... Ahí presenté varias series en la exposición esta, agrupados básicamente en grupos, ¿no? Presenté las semillas, presenté los brotes, presenté la casa del árbol, presenté los libros árbol, bailanderas. La de árboles reconstruidos son... Yo recojo muchos árboles de podas que se hacen del vertedero, de los vertederos, cuando voy por el campo y veo algo tirado, o sea, recojo, y ahí hubo un momento en el que dije, bueno, me gustaría reconstruir el árbol, ¿no? O sea, y para mí la reconstrucción consiste simplemente en ponerlo de pie, porque el árbol es un elemento que siempre es vertical. Entonces, cuando yo lo encuentro tirado, está horizontal. Y luego la reconstrucción, pues la hago en base a alambre o a hierros, porque es un poco la imagen de cuando se te rompe una cadera o un hueso y te ponen una placa, una chapa con tornillos y te reconstruyen y te ponen otra vez, ¿no? Entonces, en ese sentido de reconstrucción, pues he utilizado el alambre y el hierro para unir dos partes de un árbol y ponerlo en vertical. Hay algunos, por ejemplo, hay otra serie que es de árboles viajeros, que los árboles viajeros, pues me surgió la serie estando en la playa, paseando y viendo todos los restos de troncos que almacena la playa, ¿no?
Claro, para mí eso es una fuente de todo, ¿no? O sea, y lo primero que pensé, dije, joder, estos han cumplido ya su vida y están aquí jubilados al sol de puta madre, ¿no? O sea, allí tiraditos. Y luego me planteé dónde habrían estado, de dónde venían, cuál había sido su historia. Es decir, joder, este árbol lo he encontrado en Asturias, pero igual viene de Reino Unido, o viene de Australia, o de Argentina, o vaya usted a saber de dónde. Y eso me hizo reflexionar un poco y hice una serie que son como barcos. Por una parte, mostrar lo que era el árbol en sí, abriéndole por dentro, mostrando su madera. Por otra parte, ponerle unas velas. En el caso de la exposición puse unos embriones de hoja de palma, que son muy bonitos, muy orgánicos. He hecho muchas velas con papel de grabado y con bambú. Y luego también dejar la exposición del tiempo. El tiempo es una cosa que a mí me gusta mucho. El tiempo, cómo transforma la materia, ¿no? Cómo transforma el árbol, en todos los sentidos, ¿no? Desde que lo hace crecer el tiempo hasta que lo descomponen los xilófagos. Tú dejas yo voy mucho por el pinar y ves madera en descomposición. El tiempo hace muchas cosas, ¿no? Y entonces, el tiempo de esta serie de los barcos, de los árboles viajeros, lo deja por fuera una cicatriz inmensa, pero que al mismo tiempo es de una gran belleza, ¿no? Es algo. Había otra pieza en la de la casa del árbol, o el árbol casa, que de alguna forma lo que pretende es mostrar que un árbol es una vivienda. Habitan miles de seres vivos, pájaros, insectos, roedores, ardillas, ratones, no sé, hongos, líquenes. Es un mundo en sí mismo un árbol, ¿no? De alguna manera. Y en la pieza más alta de la casa del árbol, es una pieza que está hecha en el 2000 para el Festival de Benicàssim, para el FIB. Uh-huh. Estuvo en la playa 2 años, hasta en Leganés otros 2 o 3 años, en la Cabrera otros 4 años, y el tiempo lo que va haciendo es cambiando el tono del color. Y yo lo que hago es, cada X tiempo, repaso lo que quiero repasar, muestro el color y la beta original del color, y dejo una parte que ahora ya es casi negro, pero no está ni pintado, ni quemado, ni nada. Es simplemente el tiempo. Ha producido ese color por la oxidación y me encanta manejar el tiempo. Dejo esculturas al aire libre para que el tiempo haga cosas que yo no puedo hacer. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Lo tuyo es la naturaleza 100%, ¿eh? Árboles, hojas, el mar, el viento. Sí. Yo creo que uno de los principales males que tiene la humanidad es que se ha separado de la naturaleza, se ha desnaturalizado. Y entonces, bueno, para mí la naturaleza la entiendo mucho mejor que a la humanidad. Hay cosas que yo no puedo entender de la humanidad. Y en cambio entiendo la naturaleza, entiendo los ciclos de la naturaleza, entiendo que venimos de ahí, entiendo la biología, la química, soy una persona bastante agnóstica, en el sentido de que creo que el ser humano no hace nada más que construir relatos y más relatos, ideas que le pone etiquetas, etiqueta todo. Tú vas al arte y ¿cuántos ismos hay? Para justificar que yo tengo alguna cosa y digo que esto es un ismo porque tiene esta característica, pero que es igual casi que esta otra, que tiene otro ismo distinto, ¿no? Surrealismo, idealismo, cubismo, no sé, o sea, entonces creo que el ser humano, no sé, se ha desnaturalizado. Yo veo que la naturaleza funciona mucho mejor, ¿sabes? Oye, pero entonces, si le ponemos una etiqueta a tu arte, ¿sería naturalismo? Yo no le pondría etiqueta. De la misma forma, ¿es arte conceptual mi trabajo? Sí. ¿Es arte contemporáneo?
por supuesto, contemporáneo. O sea, contemporáneo es de ahora, ¿no? Uh-huh. O sea, es que no sé, ¿es arte realista? Pues en algunas cosas sí, en otras no, porque presenta una realidad. Yo no me voy a clasificar de ninguna manera. De la misma forma que creo que esto me ha pasado allí en el Jardín Botánico. Yo bajaba los sábados y cuando veía un grupo de gente más o menos numerosa, bueno, no muy numerosa, de unos 8 o 10 personas, pues les decía, ¿queréis que os explique, cuente esto, ¿no? De alguna forma, que os lo explique. Y no sé a qué ha venido esto ahora mismo. A ponerle etiquetas a tu arte. A poner etiquetas a mi arte. Entonces yo decía, sí. Y yo les decía, bueno, primero mirad vosotros la exposición. Y luego ya yo os cuento la historia. Con esto ¿a qué voy? A que el arte yo creo que no se tiene que explicar. O sea, es una cosa que tú ves una pieza, un cuadro, una escultura, lo que quieras, ¿te gusta o no te gusta? A mí estas cosas extrañas de tener que explicar cosas, joder, pues no lo sé. Luego yo les explicaba y claro, contrastaba lo que me decían con lo que yo les explicaba. Ellos me decían que entendían muchas más cosas, pero yo les decía, pero es que lo que yo quiero es saber qué es lo que sientes tú al ver mi obra, no cuando te la explico. Yo te dejo aquí, te doy explicaciones, unas leves pinceladas de cómo ver la obra, de lo que es cada cosa, con los títulos y con las cartelas, ¿no? Pero lo que yo quiero es saber qué es lo que ha producido en ti, qué sensaciones ha producido en ti. Y para mí eso es el arte. Yo no puedo justificar el arte contemporáneo. Hay arte que a mí me parece una verdadera mierda. Y está ahí hay comentarios que decían en los cuadernos, esto tenía que estar en un museo. Y yo decía, bueno, hay gente que lo valora como algo que les llega y que dice, coño, esto es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque me ha transmitido algo. No tengo que explicar, ¿no? Y no, que está bien, porque hay explicaciones, porque detrás de las obras, obviamente, hay explicaciones, pero son explicaciones muy subjetivas mías, es decir, de cómo he sentido yo. Que está también bien transmitirlo, no digo que no, está bien transmitirlo. Pero yo creo que eso, que el arte, yo me compro cosas de arte, bueno, normalmente las cambio, cuadros, pero lo que me gusta, no lo compro porque sí, ¿no? O no lo cambio porque sí. Lo que dices me encanta porque yo he ido a museos muy importantes en Madrid, no vamos a decir cuáles, pero importantes, grandes, enormes, con mucho renombre a nivel internacional. Y recuerdo haber visto hace poco una exposición de un artista moderno, entre comillas, porque ya falleció, español, y yo pensaba, ¿qué hace esto aquí? O sea, esto es... no quiero decir una mierda, como dijiste tú, pero el frío no transmitía nada, era todo muy conceptual, como maniquís, como figuras raras, como yo decía, pero de verdad, esto está en este museo tan importante y artistas como tú, que haces cosas tan maravillosas, no están en estos espacios importantes. A lo que voy es, esto tiene que ver mucho con el componente económico, ¿no? Si un artista genera dinero, pues se le da más bombo y platillo. Si un artista no genera dinero o no es tan popular o yo qué sé, no vende, pues... Pero es que el tema va es que vende el que hay algunas personas que quieren que venda. Es decir, nadie va a comprar lo que tú has dicho, que te ha dejado frío, no lo va a comprar nadie. Nadie. Pero hay alguien que ha dicho, sí, esto es la bomba. Esto es lo que te decía yo al principio con que estamos dirigidos. Nos dicen lo que tenemos, lo que nos tiene que gustar, lo que tiene que estar, lo que otro. Yo conozco muchos artistas muy buenos, que no son reconocidos. Aquí es que el tema de arte es muy complicado y muy complejo. Hay dos tipos de arte. El que se hace en el taller y el que se vende fuera del taller.
de alguna manera. Y hay circuitos, es decir, tú o entras en un circuito y estás chupando culos y, por no decir otra cosa, y yendo a las inauguraciones y hablando con este, hablando con el otro, y los críticos y tal, y para acá, y baboseando y tal, y bueno, pues ahí puedes, y el que se encierra en su taller y hace su trabajo, honestamente, y hay gente muy, muy buena. Aquí yo en el pueblo conozco pintores muy, muy buenos, que, pues eso, que no están reconocidos, porque realmente entrar en ese circuito, pero si entras en ese circuito, también lo llevas mal, porque te pudres, porque yo creo que ya no eres libre, ¿sabes? Yo he conocido muy bien a un escultor que se llama Adolfo Schlosser, un tío genial, increíble, humilde, de lo más normal y natural que hay en el mundo, y ese tío tenía problemas económicos porque las galerías le apretaban por todos los lados, luego las galerías se quedan con mucho dinero, pero yo estuve hace poco viendo una exposición en el ICO, ya que estaba en el Jardín Botánico, y había una pieza suya de Adolfo, ¿no? Le hicieron una exposición fabulosa en el Reina Sofía, pero como has dicho tú al principio, cuando te mueres. Pero es que nosotros necesitamos comer y vivir cuando estamos vivos. Y hay otra cosa que a mí me alucina, es que de un autor, de un artista, pintor, escultor, lo que quieras, pues tienes encima pues un comisario, yo en el Jardín Botánico me he encontrado con 5 jefes, me he encontrado con la jefa de protocolo, con el jefe de prensa, con la jefa de riesgos laborales, con la jefa de eventos, con la directora del Jardín Botánico, luego los críticos, los galeristas, los que trabajan en la galería, los que venden el material. Y digo, hay que ver todo lo que genera un artista, un pintor o un escultor, ¿no? Yo he tenido ahí esa sala 2 meses en el Jardín Botánico, generando visitas, lo que sea, tal y cual. Yo no he recibido un duro. A mí me ha costado un cierto dinero hacer la exposición, porque he tenido que hacer parte de las tarjetas, he tenido que pagar parte de la lona, he tenido que hacerme Printon porque no había Printon, o sea, y al final no sacas nada. He vendido una pieza, directamente una pieza, no he cubierto gastos, espero que vender algo más, pero a lo que voy un poco es eso, que es que los artistas, joder, o sea, necesitamos vender y luego pasa que cuando te mueres salen cosas, ¿y quién se beneficia de esas cosas? ¿El artista? No. Y ahí están los museos llenos de obra de gente muerta. Uh-huh. Que a lo mejor lo han pasado mal durante su vida de artista. Como es el caso que te estoy diciendo de Adolfo, que no es que lo pasara mal, sino que era un tío vinculado a la naturaleza, un poco, éramos muy parecidos, yo he aprendido mucho con él, pero que dices, coño, es que un mínimo, ¿no? Un mínimo. Y luego eso, te mueres y ya de puta madre para todos. Hombre, yo creo que ese es uno de las claves del arte contemporáneo, ¿no? Es como, bueno, vamos a esperar a que este artista fabuloso muera y entonces ya no le tenemos que pagar, nos quedamos con su obra, con las regalías, con todo lo que genere y con las ventas y él desde el más allá, pues estará tan contento. Tan contento. Mira, a mí hay una cosa que me llama la atención, joder, a mí, por una parte, no me gusta firmar las obras. Porque hay veces que me piden que la firme, ¿no? Yo se la firmo a todo el mundo que me compra una obra, la firmo, obviamente, ¿no? Pero yo pienso, vamos a ver, el que me compra la obra, me compra porque quiere la obra, no quiere mi firma. Y lo que yo no quiero es eso, que mi firma luego, yo cuando palme, ahora que necesito, ¿no? El comer, el vivir, el tal y cual, bueno, que me repercuta. Ahora, luego, ¿qué pasa? Con mi firma alguien va a estar jugando o va a estar eso, y me siento reacio a firmar. No tengo casi ninguna obra firmada, nada más que cuando la vendo, si la persona me pide que se la firme. Porque al final vamos a palmar todos, si esto no va a ningún lado. Si es que no vamos a ningún lado. Entonces, pues bueno. ¿Qué crees? Imagínate, ¿qué va a pasar con toda tu obra? Porque me imagino que tu taller
muchas de las piezas que estaban en la exposición están en tu casa, en tu taller, y tendrás muchas más obras. Sí, sí, sí. ¿Qué te gustaría? ¿Cuál sería tu deseo que llega el momento, cuando la palmes, como dices tú? ¿Qué hacemos con toda tu obra? ¿A quién se la damos? ¿Dónde la ponemos? Pues mira, ¿Qué te gustaría? ¿Cuál sería tu deseo? mi deseo, sinceramente, no tengo ninguno. Tengo claro, tengo 3 hijos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y un día hablando, le dije, bueno, pues voy a dejar todo esto y tal, y pin y pan. Y uno de ellos me dijo, lo que nos dejas es un problema. ¿Cómo? Claro, pues puedo tener, yo que sé, alrededor de 250 piezas. Mi casa está llena por todos los lados de esculturas. Yo no tengo nada más que esculturas por todos los sitios. El taller está lleno. Sé que es un problema porque como almacén, pero no es un problema mío, ¿eh? Hace poco ha muerto un compañero nuestro y tienen problemas porque tiene mucha obra, tiene una fundación. Tengo otro compañero, un excelente argentino, se llama Pablo Sugurensky, pues que está en la Daya también y pasa lo mismo. O sea, tienes a lo largo de tu vida generas una cantidad de obras importantes y eso le pasa a muchos autores y es difícil. Por eso te he dicho lo primero, que es que no lo sé, es que me va a dar igual, es que se lo dejo a mis hijos y mis hijos que carguen con el tema, ¿sabes? O sea, lo que me gustaría, pues que la obra estuviera concentrada, por decirlo de alguna forma. Sí que quiero hacer una cosa en Asturias, en una vaquería, ponerlo como almacén, por lo menos centralizar todo, ¿no? Toda la obra. Me gusta Asturias, me gusta eso, y me ha cedido una vaquería, reformarla y bueno, y que hubiera ahí un espacio, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco es que trascienden mis propias obras hasta que se descompongan. No tiene mucho sentido, no vamos a trascender. O sea, porque trasciendes una generación, 2 generaciones, luego ya estás olvidado, ¿no? Vamos a desaparecer todos, tarde que temprano. Tú, yo, sí, tu obra y todo. Todo. Y hasta te puedo decir que hay muchas veces que parece como que la fama o el rollo hay gente que no sabe quién es Picasso, ni quién es, yo qué sé, y te hablo de Picasso por no decirte que te digo yo, Miquel Barceló, o no, o sea, o gente menos mediática, bueno, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, menos mediática. Entonces, lo de la fama, yo también he visto, por ejemplo, con el Jardín Botánico, pues sí que mucha más gente te reconoce, ¿no? Pero da igual, es que no pasa nada en absoluto. Y es que hay mucha gente que no te conoce y no sirve para nada tampoco. Entonces, pues, mejor ser como eres, con tranquilidad y... Bueno, si alguien nos escucha, porque hay mucha gente que nos escucha fuera de España, imagínate que nos está escuchando alguien con mucho dinero que dice, mira, ya sé qué hacer, ya sé cómo invertir este dinerito que me sobra, voy a poner un museo dedicado nada más y nada menos que este genial escultor, que me gusta mucho su obra. Hombre, puestos a soñar, no estaría nada mal el Museo Federico Gómez Álvarez, ¿no? Yo no le veo mucho sentido, o sea, no sé, se me escapa un poco, ¿no? Primero porque se me escapa porque, vale, vamos a soñar, pero yo ya no sueño, yo ya soy realista, ¿sabes? Entonces, eso no va a pasar. Si pasa, pues te digo 2 cosas. Mi ego, obviamente, se agrandaría, pero mi raciocinio diría, vaya mierda, ¿no? Voy a caer en lo mismo, ¿sabes? ¿Qué es esto? O sea, que la gente disfrute. Mira, otra cosa que me he dado cuenta en el jardín es que en el jardín han hecho muchísimas fotos, muchas. Yo estaba afuera y veía a la gente como locos. Y yo creo que no sabían quién era el autor. Y eso por una parte dices, joder, está bien. Lo que le mola es la pieza. Lo que le mola es esto que le transmite. A mí me pasa algunas veces con ciertas cosas, libros, que leo libros y no me acuerdo del autor y digo, joder, qué bueno es este libro, ¿no? Cómo me ha gustado, ¿no? O películas o cosas que más que el autor, lo que me atrapa es lo que me transmite, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, pues tienes a las 2 partes. Por una parte, el ego, que es una cosa humana, ¿no? Que te alaben, está todo muy bien, pero te digo lo mismo, de las alabanzas no se vive,
Yo prefiero que me compren a que me alaben, ¿no? Y por otra parte, pues tienes esa otra parte de decir, joder, es que va a ser otra vez, vamos a entrar en el juego del sistema del arte. Entonces, bueno, pues un museo, pues no te voy a decir ni que sí ni que no, porque como sé que no es fácil que suceda. Todo puede ser, no lo sabemos. Todas tus piezas, o la mayoría, trabajas con madera, con árboles, de alguna manera estás inmortalizando ese árbol, ¿no? Lo estás transformando en algo que de por sí los árboles son bonitos, en algo bello, en algo más artístico, vamos a llamarlo así, ¿no? La pregunta es rara, te lo advierto. ¿Tú alguna vez has sentido como que los árboles o las plantas o con lo que estás trabajando, esa materia orgánica, esa naturaleza, se comunica contigo o te dice algo o te lo agradece o te... Sí. No lo sé, ¿sientes esa conexión? Sí, he sentido conexiones, siento conexiones muchas veces. La primera vez te podría decir que trabajando un cedro del Atlas huele muy, muy, muy bien. Y según yo lo estaba trabajando, me transportaba al antiguo Egipto, ¿sabes? Pero literal, o sea, porque es que huele mucho. Entonces, claro, estás lijando y estás rodeado de polvo y con ese olor y con ese aroma que te penetra. Y lo primero que me venía es, joder, a las pirámides, a los sarcófagos, a los egipcios, ¿no? A lo que hacían con ese material y que a día de hoy todavía existe. Es decir, dentro de las pirámides se han encontrado mobiliarios, se han encontrado ajuares de madera, ¿no? Carruajes, camas, y que están vivos. Y eso te hace pensar que es mucho más inmortal un árbol que nosotros. Nosotros queda el esqueleto y chispún. El árbol, si hay unas condiciones de temperatura y de humedad concretas y que le benefician, puede durar la madera infinito. Hay casas en Alemania de madera de 500 años a la intemperie. O sea, hay templos en Asia Central de madera que tienen esos 600 años. Entonces, bueno, tiene una longevidad mucho mayor que la nuestra, ¿no? Y luego lo que volvemos, la trascendencia. Hasta los árboles de 3.000 años van a palmar. Aquí nos vamos todos. Muy, muy cierto. Pero entonces imagínate, tu museo, las piezas durarán un montón de años. Un montón de años, bueno. No lo que sabemos. duren. Pero durarán las piezas, que eso es lo bueno. La memoria del nombre se borrará, porque nadie identificará a Federico Gómez con nada. O sea, porque es lo que te decía antes de la gente que fotografiaba. Al final nos quedamos con lo que... Al final yo creo que filtramos y nos quedamos con lo que realmente nos interesa. Y a veces no nos interesa el nombre, nos interesa, ¿sabes? El producto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Sí, completamente. ¿Tú crees que el arte es terapéutico? ¿Tú crees que a través de las esculturas y todo tu trabajo con la madera y con la materia has logrado sanar alguna parte tuya? Hombre, no sabría decirte, hay varios enfoques. Hay una parte del arte que es arte terapia, que trata de ayudar a la gente a través del arte, pero yo, como soy muy agnóstico, y eso de los relatos, pues no lo sé. Yo, particularmente, a mí me sana en el sentido de que cuando estoy haciendo un trabajo a lo mejor rutinario, que es lijar, estoy, digamos, disfrutando un poco de la lija, pero al mismo tiempo estoy pienso mucho mientras trabajo, ¿no? Mientras puedo hacer trabajos mecánicos que no necesiten la máquina o que no necesiten que sean manuales, pues me da tiempo a pensar. ¿Y eso es sanar? Pues a veces sí, porque reflexionas sobre cuestiones humanas, sobre el amor, sobre los hijos, sobre muchas cosas, ¿no? Sobre los amigos, la amistad, sobre la sociedad. Yo le doy mucho a la sociedad, ¿no? Trato de preguntarme cosas y que eso que no entiendo, buscar respuestas, ¿no? Que no sirve para nada tampoco, pero bueno,
pero sí que me puede sanar en ese sentido, de que de alguna forma, bueno, pues trato de arreglar mis problemas o mi cabeza cuando estoy trabajando. Tu rutina de artista, vamos a llamarlo así, es todos los días bajas al taller y haces cosas, o a veces sí, a veces no. Ahora que no trabajas, que estás jubilado, te das el lujo de, bueno, hoy no hago nada, mañana sí. Eso, por supuesto. Si no tengo ganas, no voy, no hago nada. Tengo varios frentes abiertos, trabajo en varias piezas al mismo tiempo, trabajo en ideas. Mi rutina, pues, es levantarme, hacerme el café, volverme a la cama a desayunar, echar un vistazo a las noticias en las redes, caótico todo, hacer un jueguecito de palabras para mantener la mente, hacer una tabla de gimnasia y bajarme al taller. Y luego en el taller puedo trabajar o bien dentro, si veo que hace calor o depende cómo sea el tiempo, o bien fuera. Y si no también, pues me voy al Pinar, que también hago allí obras sobre árboles muertos. Y de alguna forma, pues, hago lo que suelo trabajar casi todos los días. A no ser que tenga que hacer algo, que no me gusta tener otra cosa que hacer. No me gusta tener que ir a renovar el DNI, o ir a renovar el no sé qué, o ir a no sé dónde, o los médicos, o estas cosas. Prefiero, pero mayoritariamente diría que casi todos los días toco algo de taller. Bueno, ya que hablabas de redes, invito a la gente a que te busque en Instagram. Estás como Federico-G-Esculturas. Para que vean ahí un poquito de tu obra, porque la verdad es que merece mucho la pena. Bueno, y desde aquí también invito, si vienen por Bustar Viejo, mi taller está abierto a todo el que quiera venir. Es otra de las cosas que lo mismo que lo de tocar, yo a la gente le animo a que si conoce a algún artista le pida ir a su estudio. No esperas vender ni estas cosas, no, pero se siente de otra forma la obra cuando visitas el estudio. Muy distinto, porque no puedes ver la obra colocada como la has visto tú allí en la sala, con espacio y con tal, ¿no? Pero hueles, sientes, ves herramientas, o sea, y en los pintores igual. A mí me encanta ir a los estudios de mis colegas, porque y luego estamos encantados de que la gente venga, ¿sabes? De evitar pues eso, intermediarios o sitios para llevarte para exponer. Bueno, ven, que yo te enseño todo y no hace falta que me compre nada, pero te puedo enseñar todo y puedes hablar con ellos. Entonces, bueno, pues creo que es mucho mejor esa interacción más cercana con la gente y el artista que un museo, ¿no? O sea, es mucho mejor. De tú a tú. Es distinto, es muy distinto. Vamos a ver. Si es un museo, bueno, que mejor que un museo seguro, porque en un museo vas a ver una o dos piezas tuyas. Otra cosa es una exposición grande que tengas y que bueno, entonces pues ahí sí que son dos formas distintas de ver la obra, ¿no? Una, ya te digo, está colocada en un espacio ad hoc para lucirse, por decirlo de alguna forma, o para expresar algo, y otra es el sitio, el lugar de trabajo, en el que vas a encontrarte pues con un ambiente de trabajo. Entonces, pues bueno, pues es distinto. Pero yo creo que las dos merecen la pena. Iremos. Sí, dime. Sí, no, que hablando de espacios, una de las exposiciones que a mí más me ha gustado que he hecho ha sido en el monasterio del Paular, en Rascafría. Un espacio, hablando de espacios, ¿no? Una sala, son 4 salas altísimas con ventanales pequeñitos que eran de las ventanas de las celdas de los frailes, y los espacios hacen mucho en las exposiciones, ¿no? Hace rato decías que te gustan los juegos de palabras. Bueno, hay un jueguecito que hay que buscar una palabra determinada, y soy un hombre de rutinas, unas buenas y otras malas. Es decir, la rutina te facilita, pero hay veces que tienes rutinas que son buenas y rutinas que son malas. Entonces, este es un jueguecito que llevo jugando yo que igual 3 años todos los días. Bueno, muy todos bien. Los días.
Muy bien, digo. Pues ya que te gustan los juegos de palabras, te propongo uno. Yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que responder con una palabra, la primera que se te ocurra, solo una. ¿Vale? Venga, vamos a ello. Si yo te digo, por ejemplo, ciudad, Uf, malo. venga, pues así de sencillo. Primer palabra, muy obvia, árboles, Vida, alma, cuerpo, animal, vegetal, podcast, ilusión, entrevista, verdad, lengua, vehículo, libro, sabiduría, madera, material. café, Qué rico. España, Uf, España, problema, energía, base de la vida, literatura, argumentación, muerte, vida, cultura, necesidad, sexo, necesidad, completamente de acuerdo. Siguiente, fama, banalidad, ok, amistad, necesidad, raíces, raíces es lo mejor, es raíces, estar anclado en un sitio, tener raíces es algo poderoso. Memoria, música, alegría, museo, templo, mujer, diosas, arte, vida, familia, muy bueno. Familia es apoyo. hombre, Dualidad. sueño, ¿Cómo se dice? Reponer, reposición. ujú, educación, Vital. cuerpo, Mente. magia, Ilusión. fuego, Fuego. Destrucción. suerte. No existe. Y la última, amor, No sé, o sea, amor. Ahí, la serie de Los árboles dados la vuelta había uno con muchas espinas. ¿Te acuerdas? sí, De Acapia. El primer título de esa pieza era Como el amor, tratando de expresar una parte suave, muy suave por fuera, muy, muy apetecible, y por dentro una parte dura, ojo que pincha, que te mueres, ¿no? Entonces, bueno, claro, también basándote en las experiencias amorosas, el amor está muy bien, pero es un mito. O sea, amamos, claro, pero amamos temporalmente, amamos de distinta forma a un familiar que a un amigo, que a una pareja, que a un hijo. El amor depende de cómo lo enfoques, cómo lo mires, cómo... Creo que está muy bien, pero está mitificado, en el sentido de que parece que solo se centra eso en la pareja, no se centra en otra. Yo tengo amor por mis amigos, y tengo amor por mis hijos, y amor por animales, por los árboles. Entonces es una palabra... está muy idealizada. Y yo creo que, o más que idealizada, mitificada, porque puede ser en lo bueno o en lo malo, ¿no? O sea, es ahí dual, ¿no? Muy, muy cierto. Bueno, ya que hablas de árboles y que te gustan los árboles, ¿cuál es tu árbol favorito? Tengo varios. Me gusta mucho el roble. Me gusta el pino. Me gusta el nogal. El nogal es una barbaridad de árbol. Cada uno me aporta una cosa distinta. Por ejemplo, te hablaba de olores. El olor del nogal es un olor muy peculiar. El olor del roble es un olor muy peculiar. O sea, hay maderas que te transmiten, o el color. Yo me he flipado, por ejemplo, con la morera. La morera, que la cortas y es un tono amarillento y al final acaba siendo un marrón oscuro con el tiempo.
Allí había había varias de morera, la del Oasis, por ejemplo, que tenía un árbol encima, esa era una morera, y hay maderas que te sorprenden por el color, por el olor, por la textura, por cómo se trabajan, y entonces luego como árboles cada uno, a mí me gustan los árboles que me dan de comer también, me gustan los frutales, porque me dan fruta, ¿no? Y los otros me dan sombra, o sea, buen roble te da una sombra importante. Claro. Bueno, entonces no tienes un favorito. Nos quedamos con todos. No, porque cada uno, efectivamente. Un ciprés es precioso. Cuando ves un ciprés grande, alto, los de los cementerios, bueno, pues es la leche. Ese también huele muy bien. Ese también huele la bomba, ¿no? La sabina huele también espectacular. No sé, cada uno tiene su... Hay árboles para subirse, hay árboles que no te puedes subir. Bueno, entonces no nos quedamos con uno solo, definitivamente. Los queremos a todos. Sí. Federico, nos tienes que recomendar un libro, una película, una serie y un disco. Joder. Libro. Mira, me gusta mucho Kapuczynski. Era un periodista polaco. Y de esos me quedaría... Pues quizá con Ébano. Es de la época de la descolonización africana. Uh-huh. Y es un tío que escribe, a mi modo de ver, escribe maravillosamente. Okay. Luego hay otro que te puedo decir que he leído últimamente, se llama El elogio del nuevo imbécil. Que es a mí me gusta la literatura que me diga algo, que me cuente algo, ¿no? Y ahora hay cierta literatura de análisis sobre este siglo, este momento que estamos viviendo, que yo creo que recomendaría encarecidamente a mucha gente que leyera sobre hacia dónde vamos, esto cómo es esto, tratar de entender un poco lo que vivimos, ¿no? Porque es complicado, es que cada vez va más rápido, es que esto es la hostia de la velocidad que lleva. Entonces no te da tiempo a asimilar nada y ves cómo está todo manejado. Fíjate en las guerras, fíjate en las diferencias sociales, fíjate las hambrunas, fíjate la medicina, no sé, está todo y creo que hay que leer un poco libros actuales que hablen un poco de eso para tal. Series. Uh-huh. Shameless es una serie, hay dos, inglesa y americana. Yo solamente he visto la americana. Es de una familia distópica que es la hostia, refleja la sociedad actual, aunque de hace unos 15 años, pero me parece una barbaridad. Es una barbaridad de serie, es una barbaridad lo que pasa ahí dentro, ¿no? Uh-huh. Pero a mí me parece que refleja muy bien la sociedad, que toca muy bien los estereotipos de los personajes, disecciona muy bien todo, es cómica y dramática al mismo tiempo. No sé, de película. ¿Y película? Sí. De película no te sabría decir. No sabría decirte, fíjate. Estoy pensando, pero no sé, me ha venido a la cabeza Gladiator. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho la historia, me gustan mucho las películas y las novelas históricas. También leí a Heródoto a través del Kapuczynski historia, que es un mamotreto, pero está bien, es entretenido. Entonces, pues yo que de películas, pues me vino un poco esa a la cabeza, ¿no? De Gladiator. Y discos, pues de Police. De Police, un vinilo, Hablando d'Amour o cualquiera de ellos. Cualquiera de Police es bueno, ¿no? A mí, particularmente, me gusta música de esa época, me gusta música, yo qué sé, Dare Street, de Steely Dan, me gusta el jazz, pero así que de referencia que venga a la cabeza, pues Police. Venga, nos quedamos con Police, que es un clásico. Me quedaría charlando contigo un par de horas más, Federico, pero bueno, me imagino que tendrás cosas que hacer. Antes de despedirnos, me gustaría que nos recomendaras a 3 personas que conozcas que podemos entrevistar aquí en Lengua. ¿Se te ocurre alguien? No, tampoco. Le he estado dando vueltas y... porque o por el perfil a ellos no les gustaría, ¿sabes?
Es que el círculo en el que yo me muevo es un poco raro, random también. Y bueno, y a él le comenté a hoy, a mí, déjame de hostia que yo no quiero saber nada, no sé. Y también te digo una cosa, yo ha habido veces que he pensado que en los programas estos de tertulianos que tienen y estas cosas, ¿no? Uh-huh. Que lo que deberían de hacer es llevar a un personaje gris, que sería un personaje de la calle, normal, al que le hagas preguntas, que sea capaz de responderte, ¿no? Pero alguien que no esté influenciado, que no venga bajo ningún tipo de banderola o ideología predeterminada, sino que expresara un ciudadano de la calle, ¿no? Que no fuera un entendido, como son todos entendidos en todo, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, pues cógete un tío de la calle un día con un micro y a ver, y te voy a hacer preguntas, que vas a fliparlo. Claro, sería mucho más interesante. No bueno, es interesante. Es un experimento fallido, porque igual preguntas a alguien y no es capaz de contestarte ni una cosa. Porque eso hay mucho también ahora, ¿no? Claro. Por eso lo de leer y la cultura y la educación es básico, ¿no? Completamente de acuerdo. Bueno, ¿cómo te gustaría terminar la entrevista? ¿Qué mensaje le dejamos a nuestros oyentes? Hombre, no sé, sobre el arte, pues que se animen, por ejemplo, a comprar. Pero a comprar, o sea, hay gente que se gasta 300 euros en comprar una lámina enmarcada, ¿no? En el IKEA, y se puede comprar por 300 euros o por menos, o por 150, un original. Que le guste, simplemente que le guste, que visite, que se entere, que vea autores y que diga, bueno, pues venga, pues puedes comprarlo a plazos. Un artista está dispuesto a todo, o sea, y yo creo que fomentar eso, se fomenta el consumo, pero no se fomenta el consumo del arte, se fomenta otro tipo de consumos. Se compran mierdas así por Temu y por Amazon y por estas cosas, cosas que no valen para nada y que no esto, y te gastas un dinero, pues compra un arte, ponlo en tu casa y disfruta de él toda la vida. Muy de acuerdo. Iremos a visitarte a Bustar Viejo, ¿eh? Bueno, tienes mi teléfono, pues ya sabes, aquí estoy para charlar o para lo que quieras. Fenomenal, Federico. Pues un placer, espero conocerte en vivo y en directo próximamente. Vale. Muchas gracias, un abrazo. A ti. Chao. Hasta luego, chao. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.